Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bendiciones, bienvenidos al segmento Vamos por Más. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Excelente inicio de semana y aquí estamos para ti, por ti, gracias a Dios, que nos da el privilegio de poder compartir contigo una reflexión en esta mañana, la cual titulé Donde llega Jesús hay señales de vida. Donde llega Jesús hay señales de vida, para de alguna manera contrarrestar tantas cosas negativas que escuchamos. Donde llega el virus hay muerte, donde llega el virus hay infección, donde llega la depresión hay ansiedad, donde llega la ansiedad hay momentos duros. Pues ¿sabes qué? Donde llega Jesús hay señales de vida. Escuchemos un pedazo de esta canción. Ellos dirán que el fracaso te alcanzó, tal vez te hieran, más verás que aún estarás en pie, que por la fe no has de caer. Y si no ves la puerta abierta para ti, abre los ojos de la fe y corre sin dudar que Dios hará donde no hay, porque yo sé que aún hay piedras que Él va a remover y te levantará, con sueños resucitará. Donde llega Jesús hay señales de vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. En esta mañana nos vamos a llenar de fe. En esta mañana vamos a tomar un suspiro de fe. Hace falta gente que crea, hace falta gente que desarrolle carácter. Lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es que nos urge tener carácter. Nos urge tener carácter. Yo creo que Puerto Rico necesita que se levante más gente de carácter. Y yo no me refiero al carácter que se levanta quizás de pelea, de buscar pleito. No, yo voy a definir lo que es carácter. Carácter implica ser una persona que respeta y se da a respetar. Respeta y se da a respetar. Que no se doblega ante otro por miedo o por amenazas. Tampoco tiene reparo en reconocer que falló. Una persona de carácter es la que se respeta, pero también se hace respetar. Nos urge tener más personas de carácter en este país. Sabes, en una ocasión un hombre se levantó y le dice a su equipo de soccer, le dice: yo no espero resultados de ustedes, yo espero compromiso. Más que resultados, necesitamos gente comprometida. Pero vemos que la gente anda detrás de los resultados y dejan el compromiso a un lado. Le dijo: no espero resultados, espero rendimiento. Les puedo perdonar que fallen. Les puedo perdonar, miren, que quizás se cayeron. Les puedo perdonar que fallen un gol. Lo que no puedo perdonarles es que dejen el terreno del juego. Lo que no puedo perdonarles es que si la bola se va, no se vayan detrás de ella corriendo. Lo que aquel coach le quería decir es: van a venir momentos donde vas a fallar, donde no vas a dar el gol, donde quizás la audiencia no te grite, donde te van a apedrear, donde te van a decir cosas, que mal jugó.
tú no puedes abandonar el terreno del juego. Puerto Rico necesita gente de carácter que se quede en el terreno del juego. ¿Sabes por qué? Porque los malos pensamientos serán destruidos con sus propias defensas. Lo que el mal tomó para hacerle daño a un hijo de Dios o a la iglesia, la iglesia lo tomará para hacer lo bueno. La gente de Dios utiliza todo lo que le ha dañado para convertirlo en algo bueno. Se necesita gente de carácter que comprenda que donde llega Jesús hay señales de vida. Algunos se echan atrás, pero tú avanza. Tener carácter no significa insultar a los demás. Tener carácter no es levantar la voz. Tener carácter no es ser hiriente, no es obligar a que todo el mundo piense igual que tú. Tener carácter es saber controlar tu interior para poder conversar claro sin la necesidad de humillar a nadie. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Hay personas que dicen que tienen mucho carácter para pisotear, para herir, para dañar, porque son explosivas, lastiman, pasan sobre los derechos de los demás, abusan, pelean, hacen la voluntad de ellos. Eso no es tener carácter. Carácter es tener dominio propio. Yo bendigo a todos aquellos que tienen carácter. Bendigo a todos aquellos que se dominan. Bendigo a todos aquellos que saben perdonar al que no tuvo un buen carácter. Tener carácter no es ser explosivo, recuerda, es dominar tu interior. Necesitamos personas que se paren en la brecha a pesar de el que tiene un mal carácter. Párate en la brecha y demuéstrale que el Dios que está contigo es un Dios de carácter. Nos indignamos mucho cuando la gente nos aplasta, cuando la gente nos hiere, cuando la gente quizás nos rechaza. A ti que eres rechazado, a ti que has sido aplastado, lastimado, te tengo buenas noticias. Bienaventurados los que lloran, ellos van a ser consolados. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba verde se secarán y serán prontamente cortados. No te indignes cuando alguien te abandona, mejor impresiónate porque Dios no te abandona. Te lo voy a repetir, la persona de carácter no se indigna cuando alguien le abandona. La persona de carácter se impresiona porque cuenta con un Dios que no abandona. Declaro en esta mañana que tú estarás a salvo como estuvo Noé con su familia. Estarás a salvo por más virus que se levante. Estarás a salvo por más polvo de Sahara que se levante. Tú y tu familia, al igual que Noé. Estarás cuidado como Daniel. Estarás preservado como los jóvenes hebreos. Encontrarás gracia como la encontró Esther. Serás promovido como Josué. Pero necesitas ser una persona de carácter y reconocer que cuando Jesús llega, hay señal de vida. Este fin de semana yo asumí un reto donde tuve que hacer un 10K después de 4 meses, más de 4 meses sin correr. Eso es un reto bien grande, por lo menos para mí, que tengo ciertas condiciones dominadas. Para mí es un reto correr 10K, hacer un 10K. Era un reto. Pero, ¿sabes? Lo más retante para mí era el polvo de Sahara. No era todo el tiempo que llevaba sin correr, sino que el polvo de Sahara me estaba afectando. Me hinchó los ojos, me dolía la cabeza. Entonces, yo decido hacer un live. Yo decía, voy a hacer un live porque yo le prometí a la gente que en el momento donde llegue la cuesta difícil, había que subir una cuesta bien difícil. Venían personas detrás corriendo a los lados, siempre siguiendo la distancia. Y cuando alguien se acercaba, pues uno se ponía la mascarilla. Eran varios retos los que tenía que enfrentar. Decido prender el live porque le prometí a la gente que en la cuesta difícil yo me iba a conectar con ellos. Me conecté y un chico me escribió, a quien le agradezco muchísimo. Sigue, vas bien, pero por favor busca oxígeno. Porque yo mientras corría se me olvidó que estaba corriendo y estaba haciendo un live. Y mi oxígeno, yo lo iba a necesitar, esa reserva la iba a necesitar para llegar a la meta. Me dice, por favor no te expongas tanto, hay polvo de Sahara, es fuerte para ti, sigue corriendo. Pero es como en otras palabras, olvídate de la audiencia, después le envías el video, busca tu oxígeno. Entonces me dice, yo soy un profesional, corro maratones y es importante ventilar.
Yo sé que quieres darle a la gente, ¿verdad? Empoderarlas, que ellos también sigan hacia adelante, pero hay una realidad. Y termina diciéndome, te felicito por lo que haces. En otras palabras, se necesita carácter para prender una cámara cuando el polvo te está dando en la cara, cuando estás quizás en la última milla subiendo una cuesta difícil. Te felicito porque se necesita carácter, y para tener carácter hay que buscar oxígeno, hay que respirar, ¿sabes? Porque en muchas ocasiones las emociones nos traicionan, en muchas ocasiones queremos contestar al que nos hiere, en muchas ocasiones queremos hacer planteamientos que no van a añadir, sino que nos van a quitar. Se necesita carácter, porque nosotros sabemos que si Jesús llega, Jesús te defiende, que si Jesús llega, Él pelea por ti, que si Jesús llega, Él se convierte en tus alas para que tú puedas volar y seguir hacia adelante. Así que agradezco a esta persona que se conectó y me iba dando instrucciones. Nuestra consagración es agresión a las tinieblas. Quiero que sepas que cuando tú te consagras, tú te conviertes en un agresor a las tinieblas. Así que conságrate con tu carácter. No utilices tu boca para herir. Mejor utiliza tus brazos para ayudar. Ciertas victorias espirituales solo se obtienen por derrotas personales. Hay poder en el quebrantamiento. Parece algo contradictorio, pero en el quebrantamiento también hay poder. Y antes de abrir las líneas telefónicas, yo quiero que tú sepas que hay cosas que aparentan estar muriendo, pero las señales te van a decir lo contrario. Hay cosas que aparentan estar muriendo, pero hay unas señales del cielo que te van a demostrar lo contrario. Puerto Rico no está muriendo. En Puerto Rico están naciendo gente de carácter. Puerto Rico no está muriendo. En Puerto Rico están naciendo gente que está dispuesta a darlo todo como Daniel. Daniel es un gran ejemplo de un hombre que tuvo carácter. Le prohibieron adorar a Dios. Tenía que adorar a otro Dios. Tenía que adorar al rey. Pero Daniel, como era un hombre de carácter, abrió las ventanas. Dijo, ahora, ¿qué más voy a orar? 3 veces al día oraba. Necesitamos gente que sueñe. Necesitamos personas que, a pesar de la amenaza y de la intimidación, tengan un compromiso más que un resultado. Los resultados van a llegar con el compromiso. Así que vamos, comprométete nuevamente con esa palabra, con esa promesa, y vas a llegar a la meta como llegué. El sábado llegué, lo logré, pude cumplirlo contra todo pronóstico, contra todo polvo de Sahara, con el dolor en las piernas. Pero quiero que sepas que varias personas me escribieron, ¿por qué tú no te haces otro chequeo? Yo me río. ¿Por qué tú no te haces otro chequeo? Tu diagnóstico debe estar equivocado. Tú no puedes tener fibromialgia. Una persona con fibromialgia no puede correr así, chica. No lo dijeron a mal, era, ¿verdad?, aconsejándome, y les agradezco también. Es que ese no puede ser el diagnóstico, tiene que ser otro. Una persona así no puede correr tanto. Una persona como tú no puede llegar al tiempo en que llegaste. No, se fatiga, duele las piernas, se cae. Mira, yo publico las victorias, pero no publiqué cómo terminé la carrera. Terminé con un pedazo de hielo en la rodilla. Me tuvieron que poner un pedazo de hielo en la rodilla de tanto que dolía. Yo sé cuál es mi diagnóstico, pero también sé quién es mi Dios. Aquí no hay un diagnóstico equivocado, aquí hay un Dios milagroso. Se necesita gente de carácter que se atreva a pararse frente a un micrófono, frente a una cámara, y decir, mi diagnóstico no está equivocado. Es que yo cuento con un Dios milagroso. Es que yo cuento con un Dios que todavía hace milagros. Así que hay señales. Tú eres una señal de un milagro. Tú eres la evidencia del milagro. Así que vamos, busca tu oxígeno, respira. Hay señales de vida. Cierro diciéndote, tú vas a ver gente cayendo al lado tuyo, quizás. Vas a ver circunstancias cayendo al lado tuyo. Vas a ver ejércitos enemigos cayendo al lado tuyo. Vas a ver cómo lugares que se supone que continúen abiertos van a cerrar. Lugares como, voy a decir esto con mucho respeto, lugares donde le han dado tanto poder a la hechicería, le han dado tanto poder a la magia. ¿Y por qué resalto esto? Porque en mi proceso de dolor, en mi proceso de enfermedad, mucha gente me aconsejó que visitara a personas para despojos, que visitara a personas que me leyera la mano. Ayer recordaba yo eso. Pues yo quiero decirte algo, mi amor.
jamás coquetees con la idea de ir donde alguien que lea tu mano a ver si lo que tú tienes es lo que dijeron los médicos. Ya Dios está en el cielo y leyó tu futuro y te dice, tendrás un futuro de victoria, un futuro de gloria. Faraón se creía que porque estaba rodeado de magos tenía un mundo gano. Faraón se creía que porque los magos convertían la vara en serpiente, él era lo más grande. No importa cuántos hechiceros se levanten en tu contra, tú estás libre de las maldiciones generacionales de tuya, de tus hijos, de tus nietos. Oye, no sufrirán lo que tú sufriste. Así que no le tengas miedo a los que amenazan con hechicería, no le tengas miedo a los que amenazan con despojos, con magia. Donde llega Jesús hay señales de vida y nos necesitamos gente de carácter que no le tenga miedo a la hechicería. Moisés tenía una vida entregada a Dios, pero ¿saben una cosa? No le tuvo miedo a la hechicería tampoco. Dios estuvo con él. Lo mejor de Moisés comenzó cuando le creyó a Dios. ¿A quién tú le estás creyendo? ¿A las personas de carácter que se paran en la brecha? ¿A los que dicen que hay señales de vida? ¿O a los que dicen que vayas a leer el futuro? ¿O a los que te dicen tu diagnóstico está equivocado? ¿A quién tú le vas a creer? Mejor créele al Dios de los milagros y cree a aquel que no abandona. Abrimos las líneas telefónicas a través del 993-9700, 993-9700. Por lo menos algunas llamaditas, el tiempo se me terminó, pero en ruta, muy buen día. Buenos días, saludos para usted y todos los que trabajan en la emisora. Amén, bendiciones, adelante. Yo estoy llamando porque yo he pasado por muchas tempestades, incluso rechazo. Y entonces he tratado de buscar de Dios, pero por más que trato de buscar de Dios, como que uno trata de poner su parte y le cierran las puertas. Entonces yo he tratado de llamar ahí a la emisora, hablé con el locutor Avi Ortiz, me dijo él a mí que yo podía contactar con el hermanito bien querido ahí, Daniel Narváez, y no me contactaron con hablar con él. Entonces pues yo me sentí un poquito malito, pues yo quería hablar con él algo. Ok, sí, que usted quería hablar con el hermano Magdiel Narváez, pero estamos aquí en apoyo, no se sienta mal, no se sienta mal. Nosotros le bendecimos, le abrazamos en esta hora y Magdiel va a estar esta semana, así que si usted se puede comunicar con él, esta semana lo va a escuchar, está bien. Escuche, manténgase conectado a Nueva Vida y declaramos nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. No hay tiempo para más, pero por favor, esta persona que se comunicó con nosotros esta semana, ¿cuándo es que viene Magdiel? Mañana Magdiel está acá. Está bien, así que no se sienta incómodo, no se sienta rechazado, no se sienta marginado. Estamos aquí para apoyarle, para bendecirle. Se necesita gente de carácter que se pare en la brecha. Necesitamos gente que sueñe por un Puerto Rico mejor. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Esto fue Vamos por Más. Donde está Jesús, hay señales de vida. Hola amigos de Nueva Vida, somos Hillsong Worship. Los invitamos a escuchar nuestro nuevo álbum Despierta. Bendiciones. Puedes oír